La saga Playtime está repletísima de muchísimo material descartado, y es que si se trata de hablar de material que fue eliminado de la versión final del juego, seguramente Poppy Playtime es uno de los casos más interesantes a repasar, pues este juego tiene desde arte conceptual que jamás se llevó a cabo, diseños desechados, modelos ocultos, mecánicas e incluso hasta mapas que se eliminaron de la versión final que tuvimos a día de hoy. Es por esto que he decidido hablarte de todo el contenido eliminado de Poppy Playtime capítulo 2, y si no te has enterado, esto es una serie de seguramente varias partes analizando y comentando sobre todo el material eliminado de la saga Playtime. Y hace unos días atrás subí la primera parte hablando del capítulo 1. Muy seguramente la semana próxima subo la siguiente parte hablando sobre el spin-off multijugador Project Playtime, que también tiene muchísimo material que fue descartado del juego. Así que hasta entonces recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas cuando suba ese video. Bueno, vamos a empezar hablando nada más y nada menos que de la dirección principal por la que iba el capítulo 2 en su inicio. Y es que originalmente en el capítulo 2 y su introducción sería completamente distinta a la que tenemos hoy en día, pues en lugar de despertarnos, explorar un poco la oficina de Elliot Ludwig y conocer a Poppy, originalmente nosotros despertaríamos y la seguiríamos en relación al audio que vimos en el tráiler, donde ella trata de despertarnos. Ahora la seguiríamos por varias secciones dentro de la fábrica, e incluso atravesaríamos de vuelta el silo por donde cayó Hugo Alberto en el capítulo 1. Esta sección sería muchísimo más larga y tendríamos que hacer un poco de parkour a través de las cintas transportadoras y los andamios que ahí se encuentran, para así ahora hacer el puzzle de la electricidad, bajar por un elevador y finalmente llegar a la Game Station. La razón por la cual esto fue eliminado es que sencillamente era una sección demasiado larga y además no hacía ver a Mommy Longlegs tan interesante. Otra cosa que fue descartada fue la introducción de Mommy Longlegs. Esta, si bien era bastante parecida a la que tenemos en la versión final de Poppy Playtime capítulo 2, donde encontraríamos a Mommy en un pasillo para darnos la introducción a la Game Station, estas versiones alternativas fueron modificadas, teniendo dos versiones completamente distintas con diálogos completamente distintos. La razón del por qué se eliminaron es que no se sentía tan acorde al juego, pues no había motivos por los cuales temerle a Mommy ni por qué seguir del juego en la Game Station, por lo que en la versión final se decidió que Poppy tuviera el código del tren para que pudieras escapar y que Mommy sea la que la secuestre, obligándonos a tener que jugar su juego. Además, en el video donde se encontraron estos diálogos, parece ser que Mommy menciona que alguien siempre le informa de la gente que baja hacia la Game Station y que por algún motivo está censurado en este video. Voy a dejarles ambas versiones para que puedan darse cuenta. Wasn't expecting company. Always tells Mommy when guests are on their way down. Didn't this time. Always tells Mommy. Shh, you're okay now. Mommy will take care of you. Mommy wants to take you somewhere special. It's easy to get lost down here. Some have lost their way and never found it again. But Mommy won't let that happen to you. Mommy always knows where you are. Why, oh my! Hello down there. I think you lost this. Do you want it back? No, of course not. Though Mommy assumes this is something you want back. Finding you two down here was surprising. Always tells Mommy when guests are on their way down. Didn't this time. Always tells Mommy. Mommy loves to play games. Do you like to play games? How about you play some games with Mommy? Oh, you don't have to. Mommy can just keep little Miss Poppy if you don't want her. But Mommy already knows you love to play. Some have lost their way and never found it again. But Mommy won't let that happen to you. Mommy always knows where you are.
Yo sospecho de que el motivo del por qué está censurado es porque quizás se está refiriendo a Hugo Alberto, pues se supone que ambos trabajan juntos en la fábrica, tal y como se nos explica en la iniciativa de Cuerpos Grandes. Y es que Hugo es como una especie de guardia de seguridad para la fábrica, y si no se trata de él, entonces ¿de quién creen que se trate? Mommy Longlegs también contaba con muchísimos diseños descartados, y es que antes de tener a la monstruosa y estirable araña que vimos en el capítulo 2, habían varios conceptos de Mommy Longlegs que se apegaban mucho al personaje en el que está inspirada. Y es que sí, Mommy está inspirada en la muñeca Betty Spaghetti. Algunos de estos conceptos terminaron apareciendo en Poppy Playtime capítulo 2 como parte de los blueprints de este juego. Algunos de estos diseños eran demasiado tiernos como para ser parte de este juego, contando con una apariencia más similar a la de una niña muñeca de trapo que a la de una madre araña. Por esto, estos diseños se terminaron descartando. Para compensarlo, decidieron empujar el diseño de la araña, siendo así como nació este diseño que ven acá, de los brazos y la apariencia más parecida a la de un arácnido. Sin embargo, esto se descartó en la versión final, ya que era tal vez demasiado espeluznante como para que se viera realista que Playtime Co. vendiera estos juguetes al público. Por ende, este diseño también se descartó. El otro diseño que tenía Mommy era bastante más parecido al final, pareciéndose incluso un poquito más a Betty Spaghetti. Sin embargo, el problema de este diseño eran sus brazos, pues en lugar de tener los brazos estirables y moldeables como los que tiene actualmente, estos iban a poder moverse como si fueran palitos de plástico. Por esto, este extraño diseño no terminó de convencerlos por completo a los desarrolladores, haciendo que pasemos al último y definitivo diseño, pues los conceptos finales de Mommy Longlegs la terminaron haciendo como la monstruo que vemos ahora. La primera de estas pareciendo una especie de araña de fresa. Debido a esto terminaron por simplificarla y hacer la paleta de colores un poquito más simple. Las versiones que siguieron trataron de dejar un poco de lado el lado arácnido de Mommy Longlegs y se enfocaron en hacer que el rostro sea la parte más espeluznante del personaje y no el cuerpo entero. Por esto se enfocaron más en su contorsionismo y que su rostro fuera lo que más miedo daba de este personaje, dando con la versión y final definitiva del modelo. Aún así, el modelo de Mommy Longlegs que conocemos hoy en día no es el final, pues en el gameplay trailer de Poppy Playtime capítulo 2 pudimos ver por primera vez a cuerpo completo a Mommy. Sin embargo, si la miras por un tiempo te darás cuenta de que este modelo es diferente al final del juego. Y es que sí, su modelo se cambió entre el tráiler y el final de Poppy Playtime. Afortunadamente lograron encontrar el modelo del tráiler que lucía muchísimo más limpia y con unas pupilas mucho más cortas que la que vemos actualmente. Sin embargo, curiosamente el modelo actual de Mommy Longlegs es un poco más detallado e incluso ahora cuenta con los dientes que se descartaron incluso en la versión conceptual de Mommy. Mommy Longlegs también pasó por una fase conceptual para la animación de su muerte, pues si bien actualmente sabemos que ella queda atrapada dentro de la máquina justo antes de que acabe el capítulo, provocando que su cuerpo se parte en dos partes, originalmente el arte conceptual mostraba que Mommy Longlegs sería arrastrada hasta esta máquina y perdería la cabeza en el proceso, siendo una muerte quizás un poco más brutal, pero que quitaría el impacto que tendría el ver cómo el experimento 1006 arrastra el cuerpo de Mommy Longlegs hasta la oscuridad. Una de las cosas que más cambió en Poppy Playtime capítulo 2 definitivamente fue la Game Station, y es que este lugar originalmente sería más distinto, pues en la versión final de este juego, este lugar estaría repletísimo de detalles, tanto como un podio que conduce al tren, el tren mucho más detallado, y las secciones de cada uno de los minijuegos, Waka Waki, Status y Musical Memory. Pues estas secciones en el gameplay trailer del capítulo 2 ni siquiera estaban ahí, al igual que el podio, pues este mismo fue agregado en la versión final del juego. Y es que conforme iban mostrando tanto teasers como el tráiler del capítulo 2, iban agregándole más cosas a la Game Station para hacerla ver mucho más interesante y realista a la fábrica. Además de que en los archivos del juego se encuentra un modelo inutilizado del tren, el cual sería chistosamente muchísimo más simple del final. Este mismo modelo sería actualizado, pero tiempo después para agregarle el botón de la mano verde, y así tener un acceso hacia su puerta. Pero este mismo se dejó como placeholder para testearlo en el capítulo 2 en la versión prototipo.
La Game Station también sufrió por varios cambios de arte conceptual, pues originalmente, en lugar de ser una estación de trenes bastante más compacta, esta misma estaba tematizada con un sol y una luna. El concepto original, si bien fue un acabado hermoso en cuanto a modelado de mapas se trata, con ese sol y esa luna que parecen salidos de una obra de arte, lamentablemente los desarrolladores decidieron hacerse para atrás con esta idea, debido a que era demasiado enorme y vacía para ser un área de juegos de niños, por lo que el concepto se cambió por uno mucho más infantil, pero de nuevo seguían teniendo el mismo problema. Por ende, esta área se descartó por completo, y decidieron empezar desde cero con la Game Station para hacerla mucho más simple y realista. El mapeado del capítulo 2 también sufrió por muchísimos detalles, y es que originalmente cuando salió el Chapter 2 se encontró una versión prototipo del capítulo, con no muchos cambios interesantes, pero que se conservaron en los archivos por algún motivo. Lo que sí no es insignificante es que en esta versión prototipo del capítulo 2 tendríamos un diálogo descartado de Poppy, y es que esta misma, en el final del capítulo, después de traicionarnos y mandarnos hasta el abismo más profundo conocido como Playcare, parece ser que tendría un monólogo un poquito más extendido de lo normal, uno que terminó siendo descartado para la versión final. I was so scared she'd put me back in that case, but you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... You did it. Against all odds. You defeated Mommy. And you freed me once again. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I cannot let you leave yet. You have so much potential. I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago. But they're gone. They've been gone for a long time. Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? But you can fix everything. I see it inside you. This train is now heading towards Playcare. It's the best place to start looking. What is... Y no es la única cosa, pues Poppy también tuvo bastantes cosas que fueron descartadas del juego. Bien sea como animaciones, una de estas graciosamente era cuando la golpeábamos con el Grab Pack, haciendo una queja debido a que, bueno, le habíamos golpeado. Otra de las animaciones descartadas era una que podríamos haber visto en su introducción cuando se presenta con nosotros, pues esta estaba muchísimo mejor trabajada y era más detallada con la final que tuvimos en el juego. Don't be frightened. I'm going to help you. You set me free. In return, I will help set you free. You cannot escape the way you came. Your only escape is to take the train. It's just up ahead. The train requires a special code. I'm the only one left who knows it. Though you must be cautious. Mommy lurks in the darkness below. Mommy doesn't like guests.
El capítulo 2 tuvo bastantes personajes descartados de la versión final, pues uno de esos fue Cassie Cutie Pillar. Antes de la existencia de PJ Pugapillar, en Poppy Playtime capítulo 2 veríamos que este enemigo no sería una combinación entre un perro y una oruga, sino que literalmente solo sería una espeluznante oruga con ojos semi-realistas que nos perseguiría. Lo curioso de todo esto es que incluso su modelo principal llegó a aparecer en el gameplay trailer del capítulo 2 de Poppy. Sin embargo, aunque ya existiera un tráiler, un modelo e incluso arte oficial de Cassie, al final decidieron eliminar esta idea y reemplazar a Cassie por PJ. Más que todo porque sentían que el modelo no daba tanto miedo como si lo daría PJ. Además, otro personaje al que se le quitó su rol sería a Daisy the Flor. Todos ya sabemos que Daisy originalmente habría ocupado el rol de Bonzo Bunny en el capítulo 2, siendo el personaje que aparecería en Musical Memory en lugar de él. Y es que incluso Daisy tenía dos modelos hechos, tanto uno que aparecería en el área de almacenamiento de juguetes, ya que se mostraba ahí como una espeluznante marioneta, y finalmente un modelo que veríamos en Musical Memory, siendo la versión monstruosa de ella, teniéndola como una de las principales antagonistas y contando con un jumpscare e incluso hasta animaciones propias. Daisy también tendría originalmente varios diseños que quedaron como diseños alternativos que no llegaron a la versión final. Su rostro también era completamente distinto, siendo muchísimo más infantil pero expresivo. Este modelo también quedó inutilizado de la versión final, al igual que sus otras versiones rosa y azul. Además de esto, después de descartar a Daisy del capítulo 2, los desarrolladores lucharon incansablemente para buscar al antagonista perfecto que ocupara su rol para el minijuego de Musical Memory. Pues después de que la eliminaran, varios diseños descartados de personajes se dibujaron hasta llegar con la versión final que tuvimos hoy en día, teniendo diferentes diseños, la mayoría con una estética de circo. Desde un mono, un payaso, un zorro, una princesa, un pajarito azul, otro pajarito amarillo, una bailarina y un pájaro bailarina, hasta que finalmente dieron con el diseño perfecto, un conejo. Y esto no queda acá, pues Bonzo Bunny también sufrió por muchísimos cambios antes de llegar al diseño que tenemos hoy en día, pues después de luchar con el color que le asignarían y el rostro que tendría, Bonzo Bunny nació finalmente. Ahora estaría como el nuevo antagonista de Musical Memory. Nadie imaginaría que este cambio armaría tanto revuelo en la comunidad, pues muchos fans encontraron interesante el que Daisy fuera descartada del juego, pero no del lore de Poppy Playtime. Además de Bonzo Bunny, PJ Pugapillar y los mini Hugos, en el capítulo 2 veríamos muchísimos más juguetes que desafortunadamente no aparecieron en la versión final, quedando completamente removidos. Y es una tristeza, pues la mayoría de estos ya estaban en una etapa conceptual muy avanzada, pero acabaron por ser desechados. Uno de estos, Jolly Clown, era un payaso que pasó por varios cambios de diseño, pero no terminaba de encajar en la temática Playtime. Otro juguete, conocido como Love Bug, también llegó a aparecer como un posible potencial personaje antagonista, pero al final quedó descartado, y su diseño se reutilizó como parte de los blueprints de este juego. Psydog, un perro robótico que también sería parte de los juguetes dentro de Playtime Co., acabó siendo eliminado. Petit Puch, otro personaje que si bien aparece dentro de la fábrica como parte de los blueprints de Poppy Playtime capítulo 2, originalmente sería parte de la ambientación de la fábrica, también quedando eliminado. Love Dog, otro perrito que también fue descartado del juego, también aparece dentro de los archivos. Este, si bien tiene modelo y está dentro del juego, no se le es visto en ninguna parte del gameplay, ni siquiera como decoración, convirtiéndolo en un personaje descartado. Sunny Body, que sí aparece como juguete dentro de la decoración de Poppy Playtime, no tiene su versión monstruosa como estaba planeado que sí aparecería. Lily la Zapa, otro personaje que solo quedó como parte de los artes conceptuales, jamás llegó a nada mucho más que solo un arte conceptual. Y finalmente un camión monstruo, que al igual que los demás personajes sufrió por muchísimos cambios, pero que tampoco fue añadido al juego. Ah, y me estaba olvidando de esta cosa, un bebé pollo. Sí, este era un personaje del capítulo 2 y agradecemos que se quedó como arte conceptual nada más. En el capítulo 2 tendríamos la posibilidad de ver dos lugares más que quedaron descartados de la versión final, estos siendo el cuarto de producción y finalmente el cuarto de control de calidad. Estas salas aparecerían únicamente antes de cada sección dentro de cada minijuego. Después de que se conceptualizaran estas dos salas dentro de la fábrica que tendríamos la oportunidad de visitar, parece ser que al final decidieron por simplemente terminar de eliminarlas, ya que sentían que eran espacios exagerados
exageradamente grandes y que llenaban más espacio del que realmente necesitaban para el juego, así que solamente se quedaron como arte conceptual. Algo curioso de las salas eliminadas es que en la página de Steam se podía encontrar una imagen previa antes de la salida del capítulo 2, donde en el cuarto de moldeado de la mano verde era ligeramente distinta a la versión final, teniendo menos decoración y viéndose más rústica y sucia que como vimos finalmente. Musical Memory también sufriría por varios cambios de los vistos en la versión final del juego, y es que originalmente Musical Memory sería una sala repleta de televisores de diferentes tamaños. Originalmente en este concepto debíamos de presionar los botones a través de mecanismos suspendidos en el minijuego. Sin embargo, esta sala se decidió simplificar, ya que se veía demasiado futurista como para ser parte de la fábrica Playtime. También hay bastante más arte conceptual de cómo se verían algunas de las salas dentro de la fábrica, desde una sala beta de lo que parece ser el lugar de Peach Puga Pilar, o que al menos parece serlo, pero a juzgar por el dibujo que vemos acá, parece ilustración incluso de Puchy Dog. También tenemos una imagen donde podemos ver a Candy Cat, que parece remanente del primer minijuego encontrado en Poppy Playtime capítulo 1. Ya que, bueno, como sabrán, el minijuego de Peach Puga Pilar originalmente sería de este capítulo y no del capítulo 2. Algunas imágenes de cómo serían las salas descartadas, tanto de moldeado como un gameplay muy temprano de una de las áreas eliminadas de este juego. Y es que sí, el capítulo 2 estaría llenísimo de muchísimas salas que no terminaron en la versión final. Algunos otros cambios menores que tendría el capítulo 2 se encontraría en el lugar de la sala de moldeado, pues aquí la mano verde, según lo visto en el gameplay trailer, la encontraríamos así nada más, en lugar de tener que fabricarla, ya que toda la maquinaria era prácticamente inexistente. Otro cambio es que en el minijuego de Waka Wagi habrían agujeros que sobresalían del techo, por donde otros mini-hugos podrían atacarnos, pero en la versión final esto no sucede. Y bueno, estas fueron todas las cosas descartadas y más importantes del capítulo 2 de Poppy Playtime. Como les dije al inicio de este video, esta va a ser una pequeña miniserie en la que estaremos hablando de todo el material eliminado. Así que el siguiente video será sobre Project Playtime. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.